parecía estar deambulando en una atmósfera oscura e indefinible. Entonces él se sentía así bien mal, ¿va? Porque se sentía como una pesadilla, ¿va? Como cuando uno sueña algo feo, ¿va? Y de repente se sentía muy mal y comenzó a tener como una pesadilla. Me parecía estar deambulando, dice. Sentía que mamá se inclinaba sobre mí, me pronunciaba mi nombre angustiosamente. Cuando la mamá sabía que él ya iba a fallecer, ella estaba muy angustiosa. Entonces ella pronunciaba el nombre de él. Veía cómo sus manos tocaban mi rostro y mi cabello. Entonces, por el mismo amor que la mamá tenía, ella sufrió cuando él falleció, porque lo vio sufrir muy fuerte. Entonces ella trataba de calmarlo, ¿no? Entonces él dice que él sintió que la mamá le tocaba el rostro y su cabello. Escuchaba sus gritos de dolor y en vano trataba de despertarme para hacerme cargo de mí mismo. Él intentaba, así como cuando tenemos pesadillas, despertarse, pero no podía. Sufría mucho en esos momentos de incertidumbre y aflicción. Fue valiosa tía Eunice, pues me amparaba solícitamente. O sea que la tía Eunice siempre estaba al lado de él, ¿verdad? Poco a poco, al mismo tiempo que se sentía ligado a los llamados de mamá, tuve la impresión de que una fuerza de mayor poder me arrastraba fuera de la cama lentamente. Entonces, al mismo tiempo que escuchaba el llanto de su mamá, que pronunciaba su nombre muy fuertemente, él sentía, ¿verdad?, que lo arrastraban lentamente, pero que lo llevaban con calma, ¿verdad? Entonces, él sentía que se estaba yendo entre el mismo sueño, que no sabía si era real o era una pesadilla. Él sentía que se lo estaban llevando. Comprendí que me encontraba adherido a sustancias pegajosas, como un pajarito pegado al visco. Noté además que alguien me liberaba como si me despojara de un fardo, igual que cuando nos quitamos la ropa. Entonces, él en eso que sentía que se lo llevaban, él se sentía más liviano, más estaba soltando, como que cuando está alguien... Estaba soltando la enfermedad. Ajá, estaba soltando la enfermedad, estaba desligándose de su cuerpo material. Entonces estaba, como que aquí simbolizan como cuando nosotros nos quitamos la ropa, ¿va? Entonces nos estamos quitando el pesor, ¿verdad? Entonces él sintió o sea, sintió que les estaba como que quitando la ropa, pero era quitándose todo lo pesado, ¿verdad? Como dices tú, la enfermedad y los pensamientos, porque después ya poco a poco ya no escuchaba tan profunda la voz de su mamá como al principio. A partir de entonces a partir de entonces, pese a que proseguía en la misma atmósfera de sueño, ya no volví a sentir las manos de mamá, solo las de la tía, que me cobijó contra su corazón. Entonces él de repente ya no, llegó a un punto que no sabía más si era sueño o era real, llegó a un punto en que ya no escuchaba ni sentía las manos de su mamá, sino que solo la tía, porque la tía estaba en el mundo espiritual. Entonces era el único contacto que él podía percibir, porque él ya se estaba desmaterializando, digamos, despojándose de todo lo material. Vamos, Carlitos, la escuchaba claramente, la tía le decía, vamos, Carlitos. Nos retiramos en dirección a la puerta de salida. Me pareció que nuestra tía estaba bastante interesada en marcharse conmigo deprisa. Entonces él sentía que la tía le estaba diciendo, vamos, Carlitos, vamos, Carlitos. Afuera el resplandor de la luna era deslumbrante. Aspiré el aire profundamente y fresco de la noche como quien recibe una bendición celestial. Entonces él sentía el aire, ¿va? Y trataba de respirar el aire que sentía profundamente. Llevaba ya varios días de esforzarme sin conseguir mejorar. Tía Eunice me cargaba en los brazos con cariño, como que si yo fuera una criatura. Aunque no conseguí coordinar mis pensamientos con precisión, me llevé la sorpresa al darme cuenta que nos alejábamos del suelo. Él sintió que cuando su tía lo estaba llevando y que lo estaba cargando porque él no tenía las fuerzas, porque también aún sentía la debilidad de su enfermedad, sintió que se estaba levantando del suelo. Arrollado por la brisa que era como una caricia, pero él no sintió pesado, sino que sintió la brisa del aire y él se sintió más tranquilo. No sabía qué admirar más, dice, si la repentina mejoría que experimentaba o la belleza de la noche. Él salió y vio la luna y vio y sintió ese aire profundo, esa brisa del mar, que él no sabía, o sea, si se estaba despojando, si ese le estaban quitando los dolores, porque él incluso
a sentir una mejoría, ¿no? ¿Es una mejoría? O sea que cuando tú estás enfermo y te dan una medicina o tu mamá hace una oración por ti, tú sientes un alivio. Entonces, mejoría es como un alivio. Entonces, como él se murió con el dolor, ¿verdad? Cuando él ya estaba pasando en como es el gran viaje, él estaba pasando de la vida material a la vida espiritual, él bajó ese sentimiento, esa sensación de malestar en su cuerpo y sintió así mejoría, alivio. Pues quiere decir alivio, ¿no? Dice, él no sabía si ver porque entre que se sentía como un sueño, no sabía si ver la luz de la noche. Y él sentía unos aromas bien ricos, dice, y sentía como una luz maravillosa, que nunca la había experimentado él antes. Mi satisfacción no tenía límites, él empezaba a sentirse mejor. Estaba débil, vencido, incapaz de pronunciar palabra alguna, pero me sentía transportado desde la tierra hacia una fiesta en las estrellas. Entonces, cuando él estaba en la tierra se sentía muy mal. Cuando él fue alejándose de la tierra y que su tía le fue llevando hacia otro lugar donde había mucha luz y mucha claridad, dice que él sintió algo que no puede describirlo, ¿va? Porque entre su debilidad, el que ya no podía pronunciar ninguna palabra, él se sentía como transportado, ¿va? Como que lo estuvieran trasladando a algún lugar especial, ¿verdad? Y él dice como que si me llevaran hacia las estrellas. De vez en cuando tía Eunice posaba en mí su mirada dulce y amistosa, a la que yo respondí con una sonrisa de felicidad, agradecido por la bendición de respirar sin cansancio ni dolor, porque solo fue ahí donde él aprendió y pudo sentir respirar tranquilo, ¿no? Porque él cuando estaba enfermo estaba respirando con mucho dolor, en cambio ahí ya sentía y respiraba otro aire, entonces respiraba con mucha tranquilidad. Entonces las impresiones del sueño se me hicieron más nítidas, él pudo ver con mayor claridad. Al principio estaba como una pesadilla y oscuridad, después él ya fue viendo con mayor claridad cuando la tía Missy lo estaba llevando. Estaba convencido de que todo aquello no era más que una ilusión, que volvería a casa y me despertaría de nuevo en mi lecho. Entonces él no sabía aún, ¿verdad? Él tenía la ilusión de que el día de mañana, digamos, como que hubiera sido una pesadilla, el día de mañana él regresara y despertara en su cama, ¿verdad? Pero él sentía esa tranquilidad desde el momento que la tía estuvo con él y lo fue trasladando a otro lugar, ¿verdad? Pero él ya miraba colores diferentes, ya no estaba tan angustiado, él ya pudo respirar tranquilamente, ¿verdad? Entonces por eso se llama el gran viaje. Y aquí termina esta parte de lo que él nos cuenta de cómo fue, cómo está yendo su vida, cómo está haciendo su vida espiritual. Entonces, ¿cómo se llamaba el cuento, René? El tema de hoy. El gran viaje. Uh-huh. ¿Quiénes eran los protagonistas del gran viaje? ¿Quiénes eran los que estaban con Carlos, Dionís uh-huh. y la mamá. Uh-huh. Y también así. Y la mamá lo estaba acariciando y después fue aliviándose poco a poco. Uh-huh. Pero una pregunta. Sí. ¿Cómo es que ese niño le pudo expresar a María lo que sentía en la historia? Ajá. Cuando tú te sentís molesto, te pones así con los ojos, irradias enojo. Y cuando estás feliz, irradias felicidad sin necesidad de hablar. Entonces, él le decía lo que más o menos lo que sentía con sus ojos. Porque cuando tú estás triste, quieres llorar y te sentís triste. No necesitas hablarlo porque te miran y estás triste, ¿va? Entonces él en sus últimos, al principio le estaba así como que extrañado, ¿te acuerdas que estaba en la silla y miraba que todos jugaban y se divertían y él no entendía qué estaba haciendo ahí? Y lo rechazaba. Y lo rechazaba, más sentía ese rechazo. Pero ya después cuando María estuvo ahí todos los días motivándole y estuvo ahí ayudándole, porque incluso para mover las hojas del cuento, por eso tenía se le amarró para que él pudiera sentirse capaz de que lo estaba haciendo también. Entonces eso es algo que a él le ayudó también a darse cuenta de que él podía. Y vieron que al de último él ya pudo tirar una patada, o sea que él estaba contento de que María lo estuvo ayudando. Vieron que hasta les ponía a hacer ejercicio, o sea, le ponía para poder ayudarlo para que su motricidad y sus manos tuvieran más Pensé que era movimiento. para hacer lo de No, para que tuviera mayor movimiento, porque ella quería al principio, era cuando ella lo conoció y decía, pero si te pica, ráscate, pero él no podía, porque sus manos
no estaban preparadas porque por su misma enfermedad, no sabemos qué tipo de enfermedad tenía, pero una enfermedad en que era, su cuerpo era inmóvil, ¿va? No podía, ¿va? Entonces María trataba de como que hacerle ejercicios para que él pudiera medio moverse, ¿verdad? Y para ella fue un gran logro el que él pudiera tirar una patada, ¿va? Todos ahí normal, nosotros tiramos una patada todos los días a una pelota. Yo la tiro bien duro. Pero para él era, wow, él logró hacerlo. En toda su vida no había podido y lo logró hacer en ese instante, ¿va? Y gracias a la ayuda de María y del cariño con que María estuvo, porque María no se cansó. Ay, qué aburrido, ni lo puedes hacer. Ay, no, que otro niño te ayude. En ningún momento María se rindió. María estuvo siempre al lado de él en todo momento, ¿verdad? Entonces, ella le demostró realmente la verdadera amistad, porque ella no tenía ningún interés, él no le daba nada tampoco, ¿verdad? Entonces, ella le dio un cariño sincero y real, ¿verdad? Porque a ella no le decían las maestras, mira María, te vamos a dar puntos porque te estés con él. No, ¿verdad? Entonces era María un cariño natural y una amistad sincera, ¿verdad? Entonces hablábamos que, ya regresando a la historia de acá, que también él, ya vieron que se sentía angustiado, ¿verdad? Que Carlos se sentía angustiado en esos momentos porque, quiera que no, el dolor de ver a su mamá llorando sin saber el qué hacer o cómo comunicarse, porque con el pensamiento ella no estaba preparada para que se comunicara con él, ¿verdad? Entonces ella lloraba porque sentía que su hijo se iba, ¿verdad? Entonces, pero siempre estuvo esa mano amiga de la tía, ¿verdad? La tía Eunice que estuvo en todo momento. A ver, dime y después te pregunto. Hay que dividir la pizarra para dibujarlo de ahí o solo lo de la historia de la... ¿Qué dijiste? Dividir la pizarra. Sí, la si pizarra. cabe va porque como no sé cuán grande van a ser su Yo sí lo voy a hacer, yo lo iba a hacer grande porque tengo como cuesta hacer quieras. mucho